Vamos, familia. Pásale, carito. Hiciste la luz. Como pueblo, venimos hoy a tu altar. Pues tú eres la alegría. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Su eterna amistad. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Conforme Esther capítulo 4 decimos todos: en tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor en la consagración a los pies de nuestra Madre Santísima del Rosario, que es el día de mañana, pidiéndole al Señor que selle su presencia en el grupo de liturgia. Viva Jesús. Decimos gloria a Dios. Y en el coro de Nuestra Señora del Carmen, gloria a Dios. Y en este día, el aniversario de Alejandro, que el Señor lo bendiga. En línea, vía internet, nos acompaña Alejandro, 4 años, Alejandrito. Esa gracia de bendición en la familia, que el Señor lo colme de gracia y fortaleza. Así sea. En el Sagrado Corazón de Jesús le pedimos al Señor por el sector salud y los enfermos de COVID. Decimos todos, te lo pedimos, Señor. Al Inmaculado Corazón de María le pedimos por el fin del aborto, por el fin de la pandemia. A San José y María se lo pedimos por los sacerdotes y por los matrimonios y por las familias. A Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía le pedimos por todos los sacerdotes y por el Sumo Pontífice, el Papa Francisco. En la sangre preciosa de Cristo le pedimos al Señor por la salud de Camelia González, de Claudia Ibet, de Constantino Vázquez, de
Abel López, de Cirilanda y de cada uno de nosotros y de los nuestros, que el Señor le dé fortaleza y salud. Así sea. Pedimos al Señor por el eterno descanso de José Manuel Muñiz, que Dios lo tenga en su gloria y descanse en paz. Por Antonio, Celina y María Guadalupe, por Pedro y Guadalupe, por Francisco y Eloína, por Elizabeth Moguel, por Isabel Montero, por Eligio Grapín. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Florentino hijo, Florentino papá y Nemesia, José Jorge Morales, Jorge Alejandro Morales, Rosa Osorio y Petra Martínez y Gregorio Hernández y Zenén Juárez. Por el eterno descanso de Monseñor Hipólito Reyes, los sacerdotes Víctor, Jesús, Herminio, Gilberto, Gabriel, Mauro, Pastor, David, Félix, Javier, Rafael, José Manuel, Dionisio e Isaac. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. A los pies de nuestra Madre María Santísima, elevamos nuestra plegaria pidiéndole perdón de todas nuestras culpas y pecados. Y como un solo pueblo, en un solo corazón, le decimos con fe: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios vuestro Señor. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Como pueblo. Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio, para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres de nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro del profeta Jonás. Escuchamos que el Señor nos habla sobre este caminar. Nosotros en la misericordia somos muy precipitados, no creemos en la conversión de los demás, no creemos en el cambio de los demás, y eso es lo que le pasa a Jonás. Jonás es muy desesperado y le dice al Señor, se levantó arriba del monte para ver a Nínive, cómo era castigada, lastimada por la ira de Dios, porque Nínive era una comunidad pecadora, una comunidad que se llenaba de una maldad. Y bueno, ¿cómo comienza la maldad? Primero nosotros tenemos fealdad,
Y la fealdad es cómo piensas, cómo hablas, cómo tratas, esa fealdad que tenemos que al rato se convierte en maldad. Ya lo estás diciendo en los términos, ya estás diciendo las palabras, ya estás tratando mal a la gente y esa es la maldad. Pero primero tienes que detener la fealdad que muchas veces nosotros hemos consentido en la manera de cómo pensamos y cómo sentimos, porque si no la detenemos al rato esa fealdad va a crear la maldad de saber hablar feo y de saber tratar feo a las demás. Y Nínive vivía ampliamente este espíritu y este pecado. Y Jonás, al momento de creer que Nínive se iba a condenar, Jonás se subió hasta arriba para ver cómo era Nínive condenada. Y se subió para esperar esa situación. Y como Jonás, muchos de nosotros creemos que no va a cambiar el hombre, que no va a cambiar la mujer, que no va a cambiar las personas. Y de esa forma el Señor nos muestra que aquella comunidad ninivita empieza a tener un cambio, empieza a tener esa situación de ser conversa, de tener una conversión, de tener ese cambio generoso. Y entonces ellos comienzan a vestirse en sayal, vestirse y comer y estar en ceniza, comienzan a ayunar, comienzan a hacer ese espíritu de conciencia, detenerse en su modo. Le llegó al rey la noticia de la condenación de Nínive y el rey levantó un decreto diciéndole a todos que todos comiencen a hacer ayuno, que todos se vistan en sayal, que todos se duerman en ceniza, porque Dios ha mandado un castigo y nosotros queremos mostrar un cambio. A Dios le gustó ese cambio, que todo hombre y animal no coma en estos días. Y entonces ese cambio le agradó a Dios. Y entonces Dios fue generoso y le mostró a Jonás al momento de estar arriba que se hizo una, ¿cómo se le llama? Se hizo una enramada Jonás para la sombra, para el sol caluroso, el intenso sol. Y en el momento de hacer una ramada, el Señor le permite que salga una hiedra, una enredadera que nazca, que surja y que embellezca y le dé más sombra a Jonás. Y le encanta la gracia de la ventisca que siente Jonás ahí, y está observando Jonás la naturaleza de esperar cómo condena a Dios a Nínive. Y de repente Dios manda un gusano a la hiedra, a la enredadera, y le dice, y la hiedra se seca, la enredadera se desbarata, y Jonás comienza a tener enojos, a tener represalias, y empieza a buscar. Es que, Señor, ¿cómo va a ser posible que a mí me vas a dejar aquí y dejaste que esa ¿cómo se llama? Esa enredadera se muriera. Y le dice Dios a Jonás, si tú estás enfadado por una planta que ni sembraste ni cosechaste, que se murió, ¿cómo crees que yo voy a condenar a los ninivitas, que son 100? ¿Cuánto dice? Son 10,000 hombres, son 120,000 seres humanos que están ahí. ¿Crees que los voy a condenar? Entonces aquí el Señor nos está mirando a que tú te des cuenta que mucha gente que has visto antes en su culpa de pecado, en su fealdad, acompañado en la maldad, ha cambiado. Y tú ya no lo quieres admitir porque no lo sabes que cambió, porque no lo quieres tratar, porque no lo quieres estar cerca. Y puede ser tu pariente, tu hermano, tu primo, tu ser que era cercano. Y hoy la palabra de Dios nos da esta lección, porque Dios tiene sus formas y sus maneras de mostrarnos esos cambios. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. Jonás,
se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado, oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y a ti, Señor, levanto el alma. Llena este siervo tuyo de alegría. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. De pie, hermanos.
hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta tarde que el Señor nos invita a estar reflexionando sobre el tema de la misericordia, la misericordia no es así nada más, yo, mi Padre y yo. Es que el Señor es misericordioso conmigo. No, la misericordia es así, entre tú y yo. Porque si tú dices es que Dios me perdona, y si tú no perdonas, pues realmente no se continúa la obra de Dios, y esa obra tiene que continuar. Porque si tú no reflejas lo que recibiste, realmente no eres ese resplandor divino de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que ser imagen y semejanza de Dios. Por eso mismo escuchamos que Jonás, como profeta menor, implica sus sentimientos ante Dios, y Dios lo toma como ministro para poder ir a proclamar el arrepentimiento de Nínive. Nínive, arrepiéntete, Nínive, conviértete, porque el Señor tu Dios te permite que 40 días serás destruida si no cambias y te conviertes. ¿Sí? Jonás proclama, y en el momento de proclamar, el Señor hace que los corazones de los ninivitas cambien. Tenemos que ver bien claramente quién tiene que cambiar, Nínive o Jonás. ¿Entiende la táctica del Evangelio de la primera lectura? Porque muchos de nosotros hacemos oración sin cambiar. Y no eres misericordioso con aquel, no eres generoso con aquel, no le hablas a aquel, no tratas a aquellos, y al no hacerlo, realmente tú no estás actuando como Jonás. El pueblo de Nínive cambia, el pueblo de Nínive se convierte, el pueblo de Nínive hace oración, aclama a Dios, pide perdón, hay una metanoia, un cambio, una conversión.
el asunto está en que nosotros queremos ver la conversión, nosotros queremos ver que haya cambiado en mi presencia, en mi vista haya cambiado. Eso es lo que queremos muchos de nosotros, que cambie aquel hermano, pero que yo lo vea. Y no va a pasar así. Nínive cambia y tiene ese cambio, y Jonás está esperando a que sea condenada, que sea precipitada en el castigo, y Dios muestra su misericordia, y junto con ver que se cambia la comunidad por la proclamación de un solo día del profeta Jonás, realmente Jonás sigue ensimismado, y también Dios quiere que cambie Jonás, sin lugar a dudas. ¿Cuántos de nosotros podemos ser esos sacerdotes, esos ministros, esos de liturgia, esos catequistas, ese coro que estamos aquí constantemente, que estamos cerca de Dios, sabemos quién es Jesús y no cambiamos como Jonás? Y no cambiamos como Jonás. Y en los años, y los años, y los años, es que Padre, yo no le hablo a fulana y a perengano, y tengo años de estar aquí de servidor en la parroquia. Cuidadito, porque el Señor nos está diciendo que hoy quiere descubrir a ese Jonás para mostrar la misericordia a través de ti a los demás. Y por eso el Señor nos está invitando a que detengamos a ese espíritu pesimista que nos hace creer que no va a haber conversión, y de esa forma nos invita el Señor a tener un camino de oración verdadera, una oración auténtica. Y por eso mismo los apóstoles le preguntan a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. En ese caminar de oración es muy importante que nosotros vayamos entendiendo qué es rezar y qué es orar. Y son dos cosas muy distintas, una de otra. El contenido de un rezo es importante que nosotros vayamos elevando nuestra plegaria a Dios. Es importante que nosotros vayamos teniendo ese encuentro de saber rezar, pero saber que la oración que estamos haciendo es una oración agradable al Padre. Vamos a ver si nosotros estamos cantando las mañanitas, y en el momento de cantar las mañanitas la estamos cantando de una manera, en un tono de revolución de 45. Estas son las mañanitas, y nos alargamos un buen de las mañanitas. ¿Se saborea? No, vamos a darle un tono de 75. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Se saborea? Eso es lo mismo que pasa con la oración, que nosotros debamos hacer un tono determinado, pero de corazón, en torno a lo que es rezar y en torno a lo que es orar. Una gracia que vaya alineándose a lo que yo estoy haciendo coherentemente, para encontrarme con quien está al final de mi oración: mi Padre, mi Madre. Al final de la oración, ¿quién está? Porque debemos de darnos cuenta si vamos a hacer una oración nada más para cumplir el ritual. Es que fue el ritual del rosario, ya lo acabamos. ¿Y lo saboreaste? ¿Alineaste tu vida de oración para saber enfrente de quién ibas a rezarlo? ¿Enfrente de quién estás? Y cuando te des cuenta enfrente de quién estás y sepas que estás cantando allá arriba coro, sepas que estás rezando, proclamando aquí hermanos de liturgia, sepa quién estás sirviendo, hermanos de servidores, entonces nos daremos cuenta que nosotros debemos de alinear toda nuestra vida para estar con Dios en esa calidad de oración. Por eso nuestras misas, si ustedes me hacen sentir eso, nuestras misas nunca son las mismas y nunca vamos a decir lo mismo, porque la palabra de Dios nos está invitando a saber meditar y reflexionar para decirte
que la oración no tiene por qué hacerse de rápido, no tiene por qué hacerse tan lento. Cuando tú ya oraste, es momento de contemplar y ponernos ahí enfrente de Jesús y de María y decirle que el ángel de Dios le anunció a María Santísima esa Ave María que te acabo de recitar, Madre Santísima, y que te lo dio a ti, y que en esa gracia de haber hecho el Ave María te llenaste de luz radiante, Reina del cielo, radiante Madre Santísima, y que me invitas a mí a hacer esa oración de la misma forma para que mi alma, mi ser, tenga ese espíritu divino de la oración. Por eso la oración, como le dijo Jesús a una mujer llamada, bueno, no tenía nombre, una samaritana, le dijo: si vieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua a él y brotaría de ti una fuente que emanaría de ti hasta la vida eterna. Por eso mismo hoy tienes que darte cuenta la calidad de tu oración, no la cantidad, no la cantidad. Es que, Padre, ya recé el rosario 3 veces. ¿Y entendiste lo que rezaste? ¿Viviste lo que rezaste? Estamos en el mes de rosario y hoy Jesús le dicen los discípulos: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dice la oración más hermosa que puede haber, tan grande que los judíos se comienzan a discutir con Jesús, porque Jesús le dice a Dios, ¿cómo le dice Jesús a Dios? Padre, Abba, Abba, que significa Padre. Y los judíos tienen un pleito con Jesús, con su propia raza, porque ¿cómo te atreves a igualarte a Dios? ¿Cómo te atreves a decirle a Dios Padre, si tú no eres hijo más que una materia humana? Y si eres una materia humana, ¿cómo vas a ser hijo de Dios? Es tan entendido el tema, porque los judíos tienen tan grande respeto a la divinidad de Dios, que los judíos no se atreven a decirle papá, por verse en esa materia humana, por verse en esa fragilidad, por verse limitados, y no se atreven a decir. Y yo eso es lo que estaba explicando en la mañana en la vida de los santos en el internet, y les estaba diciendo, por eso mismo también en la Eucaristía nosotros nos decimos, escuchen bien cómo dice, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, o sea, es un atrevimiento decirle Padre, porque siendo lo que somos, no nos hemos comportado como hijos. Y es grande ese camino de oración, pero nosotros lo hemos simplificando, repitiendo sin coherencia, repitiendo sin sabor, repitiendo sin alinear nuestra vida para saber enfrente de quién estamos. Cuando hacemos el Ave María, cuando hacemos el Padre Nuestro, cuando nos entregamos a hacer estas dos oraciones en sintonía y saber que el Señor nos da desde hágase tu voluntad hasta no nos dejes caer en tentación, realmente tiene un contenido tan grande de salvación. Y son 7 peticiones la que el contenido del Padre Nuestro nos da: 5 del cielo y 2 de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. 5 del cielo, peticiones
que están, que nosotros lo necesitamos. Necesitamos la grandeza del Señor que nos acompaña bajo este cielo, bajo esta naturaleza, bajo este día miércoles de gracia y bendición. Y dentro de ello el Señor nos invita a tener ese enfoque de saber que cuando recitamos el Padre Nuestro estamos enfrente de su divinidad, enfrente de su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Sus tres grandes gracias divinas: omnipotencia, su poder infinito; omnisciencia, su saber tan hondo; y omnipresencia, donde quiera Él está. De tal manera que los judíos tenían razón. De tal manera que en la oración del Padre Nuestro nos atrevemos a decirte, Señor. Fíjate cómo lo dice. A mí me encanta. Y yo cuando lo encontré, eso de nos atrevemos a decirte, significa que no lo puedo simplificar, porque es dirigirme a mi papá. Y dirigirme a mi papá es como cuando dicen, mamá, dice mamá, ya viene papá. Y tú bien sabes lo que hacía cuando ya viene papá. Bajábamos el tono, cuadrábamos nuestro espíritu, ordenábamos nuestro sentido, nos comunicábamos en orden, porque papá ya estaba a la puerta. ¿No era así? ¿O nada más era yo? ¿Sí o no? ¿Nada más yo? Ok. Bueno, pues entonces ya creí que estaba predicando en otro lugar. Entonces, cuando el Señor nos dice estas partes del Padre Nuestro, fíjate, grande, misericordioso, nos dice, danos el pan. Y no creas que se está refiriendo a que tu pancita nunca le falta alimento. No. A que a tu alma nunca le falte sustento. Danos el pan de cada día. Y aquí viene algo dentro y algo fuera. No nos dejes y líbranos. Uno es dentro, sabiendo las flaquezas, que Él las sabe más que yo, que cada uno de nosotros. Y no nos dejes caer en tentación. Y es todo lo demás fuera. Entonces siempre el Padre Nuestro tiene ese contenido. No lo hagas tan rápido. Y cuando le encuentres hacerlo, acuérdate enfrente de quién estás, en su omnipresencia, en su omnisciencia y en su omnipotencia. ¿Qué significa omni? Todopoderoso, todo saber, todo presente. Hoy te pido en el nombre de Jesús, cuando los discípulos le dice, enséñanos a orar, Jesús no se detiene para mostrarnos cómo podemos estar en sintonía con Dios. Lo más hermoso que yo saboreo es que cuando tú lo haces, ya no eres tú, es su Santo Espíritu. Porque si nos diéramos cuenta de toda nuestra miseria que somos, no pudiéramos pronunciarlo, no pudiéramos exclamarlo, pero bajo la presencia del Espíritu Santo, solamente bajo su mirada divina, que es tan generoso y compasivo como lo fue con Nínive, pues lo es con cada uno de nosotros, siempre el Señor. Por los méritos de su divina infancia, querido divino niño Jesús, nos conceda todo lo que necesitamos en gracia y bendición. Así sea. Cantamos al Señor el ofertorio, presentamos al Señor nuestras ofrendas en el altar, diciendo todos:
poquito menos, hijo. Mira, que no pegue aquí. Bendito sea Señor, Dios de verdad, por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de generosidad y ahora te lo presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios, por este vino, fruto de la vida del trabajo del hombre, que recibimos de generosidad y ahora te lo presentamos, será para nosotros de vida y creación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre, que cuidas de todos tus hijos, y por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo al Señor: Santo, santo en el cielo, eres santo, Señor. Lleno está el cielo de gloria, Padre Dios omnipotente. Bendito, bendito, bendito. En el nombre del Señor. Santo, santo en el cielo, eres santo, Señor. Santo, santo en el cielo, eres santo, Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, como hizo en otros tiempos con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para con nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino,
de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de vuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrezcamos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contado ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, en la perfección de la fe y la caridad, y con nuestro Papa, con nuestro obispo, y todos los obispos y presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras de las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los que sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo
y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar en la luz de tu rostro, y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación en este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Familia, la paz del Señor esté con ustedes.
Hermanos, este es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Decimos: bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los que no van a comulgar permanecen en pie para que le hagas reverencia a quien veniste a ver, a Jesús Eucaristía. Cuando pase a tu lado, le haces la reverencia propia que el Señor se merece.
Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, aquí y ahora, en este intermedio de la semana. Acompáñame, fortaléceme, guíame e ilumíname. Llénanos con tu presencia, Madre Celestial. Enséñanos a rechazar el mal. Y con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Bueno, pues les sigo invitando el Santo Rosario todos los días a los pies de Mamita María, y pues adornemos ya a nuestra Madre Santísima ahí al pie de nuestra ventana. Ya adornémosla en esta fecha mariana hasta llegar a la fecha guadalupana. Por ello mismo les invito a tener ese encuentro de bendición, a rezar el rosario en voz alta y a convocar a los vecinos para tener ese encuentro del rosario entre ustedes en esa bendición en el nombre de Jesús, a tener esa cercanía del Señor. Para la semana entrante, a más tardar, me dijeron que el miércoles ya nos van a poner el módulo de las criptas aquí en nuestra comunidad. Todavía tenemos criptas para quienes gusten en esa situación, y les invito para tener esa referencia en el horario de oficina, tener cercanía en el nombre de Jesús. Ya les había explicado sobre la situación de la cual el otro módulo lo cancelamos, que era el de este lado. Ahora vamos a poner el de este lado, y ya va a ser en esta semana próxima, a más tardar antes del viernes ya deben de estar instaladas para que comencemos a recibir todas aquellas cenizas que están en casa, que no deben de estar en casa porque no son ningún mueble. Las cenizas no son muebles, y tenemos que tener ese detalle de tener esa atención, porque ellos deben de estar en un lugar donde descansen en paz. Así pues les exhorto a tener ese espíritu del Señor, a tener ese encuentro. También les recuerdo sobre el tema del medicamento, para que nos lo traigan el medicamento y poder tener nuestro dispensario médico dispuesto para las comunidades. Mañana 7, ¿verdad? Mañana 7 de octubre comienza un doctor a las 5 de la tarde, un homólogo, ¿verdad? A dar ¿cómo se llama? Su consulta a jóvenes de 0 a 18 años. Por ahora puro adolescente, por ahora van a tener esa situación sobre el sistema respiratorio. Hay una lista que por ahí me dejó, que tengo que saberla expresar. Voy a pedirle que si nos puede dar consulta también a los adultos para tener esa situación de cercanía, pero de mientras, todos los jueves de 5 a 8 de la noche. Mañana, día de Nuestra Señora del Rosario, mañana tenemos el rosario a las 5, la celebración a las 6, y de ahí salimos en procesión, todos vestidos de blanco en honor
de nuestra Madre María, globos, pompones, a tener ese espíritu de mostrar ese espíritu de nuestra Madre María Santísima. Todos los grupos están convocados de nuestra comunidad, todos en la presencia del Señor, a tener ese recorrido bajo el manto de nuestra Madre María para que esta pandemia se detenga en el nombre de Jesús. Así pues les exhorto mañana y pues ponerlo en vuestra casa mostrando que somos marianos en el nombre de Jesús y que en esa casa viven hijos de María. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe. Julio. Religiosos, religiosas, seglares comprometidos. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Que tengan buenas noches, que Dios los bendiga, felices nortes para todos y empanizadas también. Cantamos a mi Señor así.